en diciembre de 2012, recibimos un país muy fragmentado socialmente, con 53 millones de mexicanos en condiciones de pobreza, y de ellos 11.5 millones de mexicanos en condiciones de pobreza extrema. Teníamos que actuar con sentido de urgencia, porque en los últimos 20 años, a pesar de las enormes inversiones públicas y la instrumentación de una enorme diversidad de programas, no se han modificado los indicadores de pobreza. Y este es el primer gran desafío que nos planteamos. Ha habido cuantiosas inversiones, particularmente en los programas de transferencias monetarias condicionadas, y sin embargo las cifras de la pobreza no se han movido significativamente. Estamos hablando no solo de los últimos 20 años en los que existen estos programas, sino de los últimos 30, en los que casi la mitad de los mexicanos viven en esta condición de pobreza. Y entonces, pues inmediatamente nos hicimos la pregunta: no se trata de ampliar las transferencias monetarias, los resultados probablemente sean exitosos en algunos aspectos, básicamente en el tema de la contención, pero no están siendo una estrategia efectiva para verdaderamente modificar las condiciones de pobreza de millones de mexicanos. Nos planteamos obviamente la necesidad de vincular la política social con la política económica, de generar las bases, y por eso así lo ha señalado el presidente, que este es un año, o ha sido un año de reformas. Este es su primer año de gobierno, un año de reformas que permitan sentar las bases para un mayor crecimiento económico, porque lo que ha mantenido a la mitad de los mexicanos en esta condición son las tasas tan bajas de crecimiento que ha registrado la economía, y por supuesto una distribución muy desigual del ingreso. En México el decil más alto está 31 veces por encima del decil más bajo. Entonces no solamente estamos hablando de una pobreza, sino también de una gran desigualdad que caracteriza a la economía mexicana y que caracteriza a México. De ahí que nos replanteáramos esta política social, primero a partir de un enfoque de derechos sociales y humanos, una política social incluyente, progresiva, que nos permitiera avanzar a una nueva generación de políticas públicas en la materia, que nos permitiera construir ciudadanía como un aspecto fundamental de esta política social, que fomentara la participación social y comunitaria y generara mejores mecanismos de cohesión social, como un aspecto fundamental también para modificar lo que nosotros hemos denominado pues la política de ventanilla o la política individualista que había caracterizado a la política social, e involucrar a quienes son sus derechohabientes en un esquema de participación y de contraloría social de manera muy importante. Y nos planteamos también avanzar en un reto y demostrar que es posible derrotar el mito de que las personas que viven en condiciones de pobreza no tienen capacidades productivas. Creemos que solo pueden vivir de subsidios. Eso es la idea que se ha sembrado durante muchos años en México, de que la única vía para sostener a estas familias es la vía del subsidio. Y nosotros nos hemos propuesto un gran desafío, y es demostrar que allá hay enormes capacidades productivas. De ahí surgen muchos de los mexicanos que se van al otro lado de la frontera y que son profundamente exitosos allá, que creemos nosotros que si generamos los mecanismos podremos garantizar que las transferencias monetarias sean simplemente una estrategia temporal que sirva de puente en tanto se generan las condiciones para que estos mexicanos y mexicanas tengan su propia opción productiva y su propia salida productiva que les permita salir adelante por su propio pie. Hay bases importantes que nos permiten a nosotros pensar de manera optimista con relación a esta perspectiva. Primero, las familias que tenemos nosotros en el programa Oportunidades, que es el programa de transferencias monetarias condicionadas,
el 40% tienen activos, el 40% tiene tierra. Ahí hay evidentemente una base muy importante que si vinculamos a proyectos productivos y si generamos mecanismos de organización, de cooperación y de agregar valor en la medida que exista una cadena productiva, podremos a esas familias dotarlas de mejores instrumentos. También cada año más de 150,000 jóvenes se gradúan de oportunidades, niños que empezaron siendo becados desde la primaria, que fueron becados en la secundaria, que los becamos en la educación media superior y que sin embargo hasta ahí llega, digamos, encuentran un umbral, un techo de cristal que ya no pueden romper, entonces que tenemos que involucrarlos e incorporarlos a niveles mayores de educación o a aspectos relacionados con la producción, con la economía formal, con un vínculo productivo. Eso nos permitirá evidentemente ahondar en esta perspectiva. Además, en las encuestas que se han realizado por parte de la Secretaría, de todos los mexicanos que están en esta condición de pobreza, 6 nos responden que preferirían un empleo y mejores ingresos en lugar de la transferencia monetaria. La gente tiene dignidad y quiere realmente salir adelante por su propio pie. Y es sorprendente, particularmente en el caso de las mujeres. Las mujeres, que yo siempre he dicho, nosotras pues ponemos un puesto, aquí le decimos quesadillas, no sé cómo decirlo para otros países, pero de quesadillas en la esquina, pero salimos adelante. A donde vamos, las mujeres nos piden ser productivas, las mujeres nos exigen proyectos que les permitan a ellas superar su condición de pobreza. Entonces ahí hay realmente una base muy importante y una idea de autonomía y de dignidad. Se argumenta mucho que las transferencias monetarias han empoderado a las mujeres porque les permiten tener un ingreso que les permite romper la subordinación con relación al marido. Y yo les digo que pues no las hemos empoderado porque pasaron de ser dependientes del marido a ser dependientes del gobierno, que también es masculino, entonces no estamos hablando de un verdaderamente empoderamiento de las mujeres. Necesitamos una autonomía económica real de las mujeres y esto será fomentando este tipo de esquemas de desarrollo. Y para eso es que nos hemos propuesto aquí realmente con un gran apoyo de Nacional Financiera, que todo el mundo siempre piensa en NAFIN como la visión pues financiera ortodoxa, ¿verdad? Pero que con una gran sensibilidad social y con FOSIR también hemos encontrado como esta empatía para desarrollar un proyecto, un fondo México Social que nos permita realmente hacer esta apuesta, que las empresas sociales de México, que las empresas sociales que incluso están ubicados en los municipios que nosotros tenemos como parte de la Estrategia Nacional de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que ahí podemos realmente desarrollar y fortalecer todo este potencial productivo, que es muy chistoso porque a nosotros en nuestro programa de opciones productivas, que es chiquito, que no es de muchos recursos, a fuerzas tenemos que prestar a fondo perdido. Si nosotros queremos recuperar esos fondos, nos lo impide la ley. Es algo, y yo le decía al secretario de Hacienda, oye, yo lo que le pido a la Cámara de Diputados es que me permita que el fondo sea recuperable. La Cámara de Diputados dice, no, tiene que ser a fondo perdido. Y uno dice, bueno, pues, estamos como al revés, ¿no?, del asunto. Es decir, al contrario, nos deberían de felicitar de que estamos pidiendo que sea un fondo recuperable, pero así lo hemos diseñado. Estamos trabajando conjuntamente precisamente para demostrar que esto no tiene que ser a fondo perdido, que aquí puede haber un esquema de negocios, que aquí puede haber una visión de gobierno corporativo, que aquí puede haber una ruta que realmente permita demostrar
que la empresa social puede todavía, en esta lógica que tenemos de un mayor desarrollo y un mayor crecimiento del país, puede ser un gran impulso para esta estrategia de fortalecimiento de nuestra economía, que ahí tenemos una beta que explotar, así como estamos haciendo estas grandes reformas para que el país tenga mayores niveles de crecimiento. Yo estoy absolutamente consciente de que si fortalecemos a este sector social de la economía, nuestro crecimiento será mayor. Para eso se han tomado también decisiones muy importantes, como la reforma financiera, que permitirá tener un mayor acceso al crédito en condiciones más accesibles, más baratas, y pues con este sistema de fondos, que es el que queremos discutir y compartir con ustedes y conocer las experiencias de otros países y también de experiencias exitosas que ha habido aquí en México. Pues con este sistema queremos fortalecer el sector microempresarial, diseñar instrumentos ágiles y adecuados, garantizar una gestión transparente a través de órganos de gobierno y comités de inversión, brindar un seguimiento especializado para aportarle valor agregado a las empresas y contar con una base social amplia, económicamente productiva y autónoma. Todos estos objetivos, pues obviamente, o estos aspectos serían los que distinguirían a este Fondo México Social. Empezar con algunas empresas, empezar probablemente con un fondo pequeño, es una apuesta, es apostar y demostrar con ello que esto es viable, que esta es una ruta, y si tenemos éxito podremos realmente consolidar toda esta estrategia y apostarle para que en los siguientes años realmente crezca y se fortalezca en el país. No me queda más que agradecerles a todos ustedes su presencia, el que hayan venido desde sus países a transmitirnos esta experiencia exitosa que a nosotros nos va a servir muchísimo. Muchas gracias, muy buenos días y muy bienvenidos a todos. Muchas gracias. Ahora le pedimos al doctor Rogozinski que nos haga favor de dirigir un mensaje. Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecerle a todos ustedes su presencia y participación en este importante foro, y de manera muy especial a la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, con quienes hemos establecido una excelente relación de trabajo, y creo que es importante mencionarlo porque esta es una de las primeras veces que Nacional Financiera está trabajando tan unido con la Secretaría que usted pues lleva en forma excelente. Cuando hablamos de banca de desarrollo, y particularmente cuando hablamos de Nacional Financiera, nos referimos mayoritariamente a la micro, pequeña y mediana empresa, que constituyen la base del sector productivo del país. Como todos sabemos, el 90 y tantos % de las empresas en México pues se encuadran en este nivel micro, pequeñas y medianas empresas. Pero también, gracias a una política incluyente de desarrollo social de la administración del presidente Peña Nieto, hemos recibido la importante encomienda de participar activamente en las estrategias de desarrollo regional que tienen que ver con el impulso a la actividad productiva en aquellas zonas con mayores necesidades de crecimiento y bienestar. Las transferencias directas de recursos de bienestar social o aún el financiamiento vía crédito de intermediarios bancarios o no bancarios no pueden ser las opciones únicas de apoyo a la población menos favorecida, como lo venía diciendo la secretaria. Es fundamental llevar hasta las regiones de menores recursos verdaderos esquemas de proyectos productivos sustentables, no solamente económicas, sino también ambientalmente, para incorporar
al ciclo económico a la población rural y desarrollar sus capacidades productivas. Precisamente hace unos meses, en la Semana Nacional del Emprendedor, lanzamos junto con la Sedesol el programa de opciones productivas, que canaliza los apoyos económicos capitalizables para empresas, intermediarios no bancarios o fondos de capital de riesgo que ya implementan proyectos a los que nosotros hemos llamado empresas sociales. Es así que a través de un fondo capital para el desarrollo social se pueden canalizar hasta 100,000 pesos dirigidos al capital semilla o de consolidación de productos ya iniciados, o sea, de empresas que ya han comenzado a trabajar. A la fecha se está conformando, como lo dijo la secretaria, a la fecha se está conformando el fondo y está en FOSIR administrado. En estos momentos, como ya dijo muy bien la secretaria, se están administrando por parte del FOSIR estos recursos iniciales de Sedesol. Las empresas aún más pequeñas, incluidas en las llamadas sociales, también requieren capital y existen diversos mecanismos todavía muy subutilizados para que los recursos existentes entre inversionistas potenciales y fondos de apoyo se canalicen a proyectos viables y rentables que impulsen el crecimiento regional. Nacional Financiera ha desarrollado una sólida experiencia en apoyo a las etapas de la capitalización de una empresa con sus diferentes necesidades, desde el nivel semilla para emprendimientos hasta la última fase de colocación accionaria. Estamos trabajando con usted, secretaria Robles, para hacer realidad los sueños de emprendedores desde la base más modesta de la pirámide, la población que requiere salir de los niveles de muy bajo bienestar, con su propio trabajo y esfuerzo, con los proyectos que lleven el desarrollo a sus familias y a sus comunidades. Y como lo dijo usted muy bien, estas pequeñas, estas microempresas, por supuesto que van a sentirse sumamente orgullosas que si es que logran ir creciendo, formalizarse y por supuesto demostrar que ellas también no solamente van a ser sujetas de tener socios, en este caso al principio el gobierno federal, sino posteriormente poder ir creciendo, como ya hay algunas empresas sociales, quisiera decir, que han venido creciendo en forma importante y que seguramente en los próximos meses o años tendrán acceso a capital 100% privado, ya sin apoyos del sector público. Creo que como dijo usted, es un programa piloto muy importante donde estamos seguros que se va a demostrar que estas empresas no requieren solamente subsidios o, como dijo usted, dinero a fondo perdido, sino que al contrario, lo van a querer demostrar que lo pueden hacer crecer y multiplicar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora, si les parece bien, escucharemos las palabras del ministro de Trabajo de Uruguay, el señor don Eduardo Brenta Badano. Si es tan amable. ¿Explica la presentación, no? Bueno, muy buenos días a todos, muy buenos días, señora secretaria. Para nosotros es francamente un honor haber sido convocados a participar de esta actividad, en el entendido de primero poder aprender y conocer en profundidad la experiencia mexicana. No es la primera vez que venimos a México, no es la primera vez que nuestros amigos nos invitan a participar y conocer de una experiencia tan rica como la que existe en este país en relación a las empresas vinculadas a la economía social. Teníamos la intención de realizar una breve presentación de cómo estamos viendo la realidad de la región particularmente, fundamentalmente vinculada a lo que tiene que ver con la lucha contra la pobreza, la lucha contra la indigencia y una serie de debates que están planteados en América Latina en relación a los programas de transferencia monetaria, a si estos deben ser o no condicionados, a cómo en realidad vamos saliendo de los programas de transferencia para ir a la inclusión social a través del empleo y el trabajo, a través del trabajo formal,
en el concepto que la Organización Internacional del Trabajo define como trabajo decente. Y en ese sentido, nuestra intención era presentar un poco la visión que a este respecto tenemos, por lo menos de Uruguay, y que hemos ido tratando de compartir con nuestros países hermanos latinoamericanos, ¿verdad? No sé si es posible proyectar esto, ¿no? No se ve. Ahí está. Ya, adelante. Adelante. Bueno, básicamente queríamos plantear 3 elementos centrales, luego agregaremos algún otro más, que tiene que ver con qué ha pasado en la región en los últimos años. En primera instancia, con situaciones claramente heterogéneas, América Latina ha crecido, algunos países a tasas francamente chinas, digamos, ¿no? Como Perú, por ejemplo, que ha tenido crecimientos del orden del 8 o 9% de su PIB, pero en términos generales, con distintas situaciones, la región ha crecido y también podemos constatar un crecimiento del empleo formal que ha acompañado este crecimiento económico. Claramente no el que aspiramos, quizá, pero sí un crecimiento del empleo formal que acompañó el crecimiento económico. Primer concepto, digamos, no es posible atacar los problemas vinculados a la pobreza y la indigencia en un escenario donde la economía no crece y se desarrolla y existe una situación de estabilidad macroeconómica que permite desarrollar políticas públicas en este sentido. Luego mostrarles brevemente nuestra experiencia, la experiencia de Uruguay en esta materia y luego cuáles son, en nuestra opinión, las políticas que han contribuido a la formalización, entre ellas las políticas vinculadas al mercado de trabajo, pero también las políticas vinculadas al impulso al emprendedurismo y particularmente al emprendedurismo vinculado a las empresas que han surgido de la sociedad civil, de la sociedad organizada, pensándolas de una manera, yo diría en términos muy similares a lo que se han planteado en este panel. Si continuamos, adelante. De alguna manera, si uno mira la evolución del crecimiento económico de América Latina en estos años, vemos que de los años 2000 en adelante ha habido un crecimiento importante del PIB, del orden por encima del 4%. Esto en el caso de nuestro país significa un crecimiento al doble de la tasa histórica que Uruguay creció, pero en términos globales, en un escenario internacional donde hemos sido afectados por una importantísima crisis, fundamentalmente en el norte, los países de América Latina, en función del crecimiento de las economías emergentes, nuestras posibilidades de modificar los términos de intercambio y el crecimiento básicamente de nuestra economía primaria, ¿no? Que esto también constituye un desafío, pero lo cierto es que ha habido crecimiento económico. Si seguimos, vamos a ver que este crecimiento económico ha sido acompañado también en la región por una reducción del desempleo. Quiere decir que también con situaciones de heterogeneidad, el desempleo en esa raya azul que ustedes pueden ver ha tenido una sustancial caída y de alguna manera las proyecciones que los organismos internacionales realizan respecto a la región en los próximos años indican que este proceso de caída del desempleo y por tanto de crecimiento del empleo es un proceso que seguramente va a continuar. Brevemente allí, bueno, aquí ahora es difícil de apreciar, pero estas son de alguna manera las cifras de buena parte de los países de la región y podemos ver en ellas la confirmación de efectivamente el avance que los países de América Latina y el Caribe han tenido en lo que tiene que ver con el empleo registrado, con el empleo formal, con el empleo con cobertura de seguridad social, con el trabajo decente. Adelante. Esta es precisamente la demostración de la reducción del empleo informal, lo cual no significa que todavía países de nuestra región presenten altísimos niveles de informalidad. Estamos, yo diría, mejor,
pero viniendo de un escenario de altísima informalidad. Y me parece que es importante, y creo que esto coincide con lo que se venía proponiendo, la asociación entre informalidad y pobreza es una asociación absolutamente entrelazada, ¿no? La persona que trabaja en el mercado de trabajo informal, sea un emprendedor por cuenta propia, sea un trabajador dependiente, normalmente es un trabajador que él y su familia se encuentran ubicados por debajo de la línea de pobreza en la medida que no acceden al conjunto de beneficios que también en forma muy particular en cada país ofrece la cobertura de seguridad social. Adelante. También hemos experimentado en la región, y esto me parece significativo, un crecimiento de los salarios reales mínimos, ¿no? En líneas generales, el salario mínimo nacional, que en los países donde existe, que es en la gran mayoría, constituye un elemento importante en la medida que su incremento empuja hacia arriba básicamente a todos los sectores de trabajadores cuyos salarios están ubicados en una franja inmediatamente superior al salario mínimo nacional. Esto creemos que también con situaciones heterogéneas que ustedes pueden apreciar, pero va a constituir una herramienta importante para la mejora de las condiciones de vida básicamente de los trabajadores. Adelante. En nuestro caso, en nuestro país, brevemente, cómo se ha reflejado este proceso. Si seguimos, vamos a ver que el Uruguay ha crecido desde el año 2004 de forma muy significativa su Producto Bruto Interno. Estamos en un rango de 50.000 millones de dólares, lo cual para un país de 3 millones de habitantes ustedes podrán comprobar que es un crecimiento muy significativo del PIB de 2004 en adelante, en función, obviamente, acompañando un proceso que se ha dado en el conjunto de la región. Y este crecimiento del PIB, si continuamos, ha estado asociado también a un crecimiento muy importante de la inversión, ¿verdad? Uruguay ha captado un nivel muy importante de inversión extranjera y también ha captado, ha logrado un proceso de inversión de capital nacional significativo, basado básicamente en algunos aspectos que son muy importantes y que no son aspectos que deban analizarse en forma separada de los temas de pobreza e indigencia, en nuestra opinión, porque los temas vinculados a la estabilidad política, a la estabilidad del sistema democrático, están muy asociados a los procesos de inclusión y de reducción de la pobreza, ¿verdad? La pobreza es un enemigo de la democracia, por decirlo de alguna manera. También hemos acompañado el proceso de crecimiento de la actividad, de crecimiento del empleo formal y de caída del desempleo, en nuestro caso a niveles históricos. Uruguay tiene hoy un 6.3% de desempleo anual, cuando nuestras tasas siempre fueron históricamente de 2 dígitos aproximadamente, por lo cual estamos en una tasa de desempleo considerada desempleo estructural, digamos, ¿no? Básicamente. Lo que decíamos, ¿no? Todavía mantenemos un 23% de los trabajadores ocupados por debajo de la línea de pobreza, y estos trabajadores son básicamente trabajadores que desarrollan su actividad en la informalidad, ¿no? Esta relación trabajo informal y pobreza es una relación que se muestra con claridad, mientras que los trabajadores ocupados por debajo de la línea de pobreza son notoriamente una cifra menor. Por tanto, el desafío, en nuestra opinión, en materia de mercado de trabajo está en romper este círculo vicioso entre empleo precario, empleo informal y pobreza. Adelante. El país ha logrado, yo diría a esta altura, casi eliminar la indigencia. Nosotros llegamos al gobierno en 2005 con 40% de la población por debajo de la línea de pobreza y un 12,5% de la población en situación de indigencia o de pobreza extrema. Hoy tenemos un 12,5% de la población que aún continúa por debajo de la línea de pobreza, pero entendemos que en estos 10 años esta caída del 40% al 12,5% ha sido un avance muy importante, y la indigencia prácticamente se ubica en niveles extremadamente bajos.
ha crecido el empleo registrado. Uruguay es un país que tiene, desde el punto de vista demográfico, una situación absolutamente estable. No crecemos desde el punto de vista, tenemos un comportamiento europeo, digamos, ¿no? Una población que no crece, que vive un proceso de envejecimiento importante, pero aún así el avance de la formalidad nos permitió pasar de 800.000 trabajadores registrados en el año 2002 a 1.450.000 en el año 2012. Entendemos que en ese periodo se han creado unos 300.000 nuevos puestos de trabajo y sin embargo hay 600.000 trabajadores más registrados en la Seguridad Social, por lo cual la mitad son trabajadores informales que pasaron a la formalidad. Adelante. Sí. Esto básicamente tiene que ver con quiénes son los informales, son básicamente las mujeres. Esto es claramente mujeres jóvenes con hijos a cargo, constituyen el contingente principal de personas que se encuentran aún por debajo de la línea de pobreza. Adelante. Aquí rápidamente, en los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores del hogar son básicamente el contingente principal también de trabajadores informales. Uruguay fue el primer país firmante del Convenio Internacional 189, que es el Convenio de Trabajo Doméstico, y hemos generado un incremento notorio de trabajo registrado en el trabajo doméstico, pero aún así estamos en la mitad aproximadamente de las trabajadoras domésticas registradas. Adelante. También este cuadro refleja la misma realidad, ¿no? Servicio de los hogares y otros servicios, construcción también, que ha tenido un crecimiento importante, son los sectores de actividad con más nivel de informalidad. Adelante. Por último, tercero, ¿cuáles son las políticas que han contribuido a la formalización? Primero, Uruguay ha reinstalado la negociación colectiva de los consejos de salarios para la discusión de los salarios de los trabajadores. Esto ha sido una herramienta que ha contribuido, ha asociado a empresarios y trabajadores en lo que tiene que ver con la lucha contra la informalidad. Hemos generado un diálogo nacional en los temas de seguridad social con participación de todos los partidos políticos. En este sentido me parece destacar la importancia del desarrollo de políticas públicas con amplio apoyo de los distintos sectores sociales y políticos, ¿no? La metodología del diálogo nacional que hemos desarrollado en seguridad social o en empleo, por ejemplo, creemos que es una herramienta muy importante que genera amplios consensos, digamos, de los acuerdos alcanzados en el marco de este diálogo y permite la realización de políticas públicas con mucha más facilidad de lo que significa las políticas que no tienen un desarrollo consensual o que no son producto de un diálogo entre los actores sociales y el gobierno. Hemos creado también un ámbito interinstitucional destinado a la inclusión y la formalización del trabajo, con participación de todos los organismos de fiscalización que en este sentido tienen un rol a jugar, y también con participación de empresarios y trabajadores utilizando el tripartismo y el diálogo social como herramientas fundamentales. Adelante. Este ámbito ha diseñado una serie de medidas, esto luego se lo vamos a dejar, ustedes lo analizarán con tranquilidad, pero fundamentalmente se han coordinado operativos de contralor, se han llevado adelante campañas de sensibilización en las áreas de mayor informalidad, se han incluido actividades como las actividades deportivas y otras que se encontraban en un régimen de informalidad absoluta, y se han desarrollado campañas de educación en derechos laborales, seguridad social y tributaria, ¿no?, a diversos niveles de la enseñanza formal. También se han aprobado una serie de medidas legislativas y entre ellas, una de estas, que creo que no sé si está en esta presentación, tiene que ver con lo que fue en el año 2008 la aprobación de la Ley General de Cooperativas, una herramienta que permitió la creación de un marco jurídico para el desarrollo de las empresas sociales, de la economía social, y al mismo tiempo permitió la creación de un instituto nacional vinculado al cooperativismo, que se constituyó en un instituto que ha venido comenzando a jugar un rol cada vez más importante en materia de asesoramiento, formación y capacitación, fundamentalmente en la gestión a las empresas de origen social, que normalmente enfrentan estas dificultades, ¿verdad? Adelante. Bueno, estas son de alguna manera herramientas que hemos venido impulsando, políticas de empleo en las áreas
donde todavía tenemos dificultades, inclusión de la mujer en el mercado de trabajo, políticas de empleo dirigidas a los jóvenes, que aún hoy mantienen tasas de desempleo que superan la media, en nuestro caso están por encima del doble de la media nacional. Adelante. Esto es lo que decíamos, referencia al servicio doméstico, actuaciones inspectivas en este sentido. Adelante. Adelante. Bueno, en realidad queríamos presentarles 3 o 4 aspectos centrales, pero a continuación. Pero básicamente, digamos, y para resumir, en lo que tiene que ver con el desarrollo de políticas dirigidas al fomento y promoción de las empresas de la economía social, hemos en estos años, a partir de la aprobación de la ley, la creación del instituto y la creación de un fondo, precisamente, para el financiamiento de emprendimientos cooperativos, asociativos, autogestionarios, etcétera, hemos hecho algunos relevamientos que nos muestran que, por ejemplo, el concepto extendido en términos generales que las las empresas sociales tienen una mortalidad mayor que las empresas de la economía tradicional, por lo menos en el Uruguay no es cierto, en realidad es al revés, las empresas de la economía social viven más que las empresas tradicionales, tienen una mortalidad menor, y fundamentalmente el riesgo de disolución de las cooperativas es un 25% menor al de las empresas convencionales. Esto surge obviamente de los registros en los organismos de seguridad social de ambas empresas que a esta altura hemos podido discriminar. Adelante. El otro aspecto importante es que estas empresas en general tienen una menor proporción de personal gerencial, directivo y de trabajadores no calificados, ¿verdad? Esto es un aspecto importante, menor burocracia, digamos, y mayor participación, lo cual tiene que ver con los conceptos que la economía social ha definido, en lo que tiene que ver con el rol de un voto, un socio, aspectos que fundamentalmente hacen a que estas empresas tengan una carga desde el punto de vista de la gestión burocrática inferior y sea mucho más horizontal. Me refiero a que esto constituye una ventaja a la hora de competir en el marco, coincide con el augurio de éxito, digamos, de esta política que realizaba el presidente de la Institución Nacional Financiera, en la medida en que efectivamente hay una gestión colectiva y por tanto menor participación del peso de las estructuras burocráticas de las empresas tradicionales. Adelante. Bueno, ahí está marcado, seguimos. Adelante. Otro aspecto que nos parece importante y por eso nos parece excelente la decisión de avanzar en la creación de un fondo de estas características es la contribución de estas empresas a la mejora de la igualdad y la mejora de la distribución del ingreso. Si es cierto que la mejora de la distribución del ingreso, el abatimiento de la pobreza y la eliminación de la pobreza extrema constituyen un aporte a la democracia, es claro que estas empresas, en la medida en que tienen una desigualdad salarial interna inferior, tienen una utilización menos intensiva del capital y del producto por trabajador y tienen un alto nivel de reinversión de sus utilidades, ¿verdad? Estos aspectos muestran que son una herramienta, en nuestra opinión, extremadamente idónea para la lucha que los gobiernos de la región tienen planteada, particularmente, lo señalaba la señora secretaria, las políticas dirigidas al combate a la pobreza. Adelante. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, justamente, una de las dificultades es el acceso al crédito, que de alguna manera se está planteando aquí hoy una solución, los temas vinculados a la insuficiencia de capital y los temas vinculados a la disponibilidad de garantías para justamente tener mayor incidencia. Nosotros no participamos de la lógica de que las empresas de estas características deban llenar los espacios vacíos que deja la economía tradicional, digamos. Nos parece que en realidad están en condiciones de competir en todas las áreas de actividad, ¿verdad? Siempre y cuando estén en las mismas condiciones de igualdad, o sea, tengan acceso a la formación y capacitación para la gerenciación de los proyectos, tengan posibilidades de acceso al crédito, porque normalmente tienen claramente una insuficiencia del punto de vista del capital,
y tengan la disponibilidad de garantías que tienen otras empresas, obviamente en función de los recursos disponibles. Si miramos la cooperación interempresarial, por ejemplo, vemos que las empresas de la economía social, primero, están presentes en el territorio, tienen una influencia positiva respecto al conjunto, no solo a los socios, sino que en realidad tienen una reinversión en el territorio mayor a las empresas tradicionales, y esto es absolutamente lógico, porque quienes participan de esas empresas viven en el lugar y no tienen en sus planes deslocalizarse, digamos, como sí lo hacen muy normalmente las empresas multinacionales o empresas de otro volumen, que por razones diversas se deslocalizan con mucha facilidad, dejando normalmente poblaciones sin acceso al empleo, a diferencia de las empresas de la economía social. En nuestro país hemos generado, como decía, un fondo. Este fondo ha permitido la creación de cooperativas de trabajadores que han recuperado emprendimientos de carácter industrial fundamentalmente, que habían quedado abandonados a partir de la importante crisis que el Uruguay vivió en los años 2000-2002, acompañando la crisis mundial. En este sentido, muchas de estas empresas han sido recuperadas por trabajadores. Obviamente presentan un personal más envejecido que el promedio, porque en realidad son trabajadores que fueron partícipes de un proceso productivo durante largos años y luego hoy se han hecho cargo de la conducción de estas empresas. Tienen también una remuneración media similar, pero diferencias significativas en su estructura, en lo que decíamos, el personal gerencial y trabajadores calificados, ¿verdad? Y básicamente tienen menor desigualdad interna. Adelante. Creo que aquí terminamos, ¿no? En síntesis, digamos, lo que queríamos transmitirle como experiencia muy resumida y apretada es que creemos que nuestro país, creemos que la experiencia, por lo menos desarrollada en nuestro país, justifica la utilización de herramientas de financiamiento, de apoyo crediticio, de formación y capacitación en la gestión, porque en general quienes realizan estos emprendimientos saben desarrollar la producción, pero muchas veces no saben gerenciar estas empresas. Por tanto, el apoyo técnico es un apoyo fundamental, el acceso al crédito es fundamental, el acceso a garantías que permitan acceder a otras inversiones también es fundamental, y el retorno en términos de generación de capital social es claramente superior a lo que generan las empresas tradicionales. Por tanto, nos parece que en la línea de mejorar de lo que nos falta a los latinoamericanos, ¿no?, el continente más desigual del mundo, uno de los elementos fundamentales para mejorar la distribución del ingreso y efectivamente contribuir al fortalecimiento democrático de la región tiene que ver, una de sus aristas fundamentales pasa por el fortalecimiento del sector de la economía social, que consideramos contribuye fuertemente a estos procesos. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, para concluir esta sesión inaugural, los invitamos a presenciar un video preparado por la Secretaría de Desarrollo Social que muestra las acciones desarrolladas hasta el momento por el Gobierno federal para combatir la pobreza extrema y la carencia alimentaria. Muchas gracias. La Cruzada Nacional contra el Hambre es una estrategia de inclusión y bienestar social que conjunta esfuerzos y recursos de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como de los sectores público, social y privado, y de organismos e instituciones internacionales. En enero de 2013 se puso en marcha esta estrategia que tiene la meta de abatir la pobreza extrema alimentaria que presentan 7.01 millones de mexicanos a partir del cumplimiento de 5 grandes objetivos. A 10 meses, estos son los primeros avances en los 400 municipios prioritarios.
250,000 familias ya cuentan con la nueva tarjeta de apoyo alimentario Sin Hambre para adquirir 13 productos básicos seleccionados por nutriólogos con valor de 638 pesos en las tiendas Diconsa. Así, más de 1 millón de personas mejoran la cantidad, calidad y diversidad de su alimentación. Se han incorporado 381,000 nuevas familias al programa Oportunidades y 66,000 al programa alimentario en 30,847 localidades que por su lejanía no habían sido atendidas. Por primera vez, 700,000 nuevos derechohabientes de comunidades rurales tienen acceso a la leche fortificada de Liconsa y se establecieron 541 nuevos puntos de venta. En total se atiende a 3,675,822 personas en los municipios de La Cruzada. Diconsa abrió 639 nuevas tiendas comunitarias y se han atendido 1,889 localidades con 164 unidades móviles en los municipios de La Cruzada. Se han abierto 338 comedores comunitarios en Guerrero que cada día proporcionan 81,120 raciones de comida a niñas, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. En el resto de los 400 municipios se han abierto 245 más. Asimismo, se han creado 3,222 comedores escolares en escuelas de tiempo completo. Con la ampliación del programa Pensión para Adultos Mayores de 70 a 65 años de edad, se han integrado 990,445 nuevos derechohabientes en los 400 municipios de 2 millones a los que llegamos en todo el país. Pensión que en la mayoría de los casos utilizan en alimentación. Oportunidades distribuye 212,437,306 dosis de suplementos alimenticios para menores de 5 años, mujeres embarazadas y en lactancia, mientras que el sector salud lleva a cabo el control de peso, talla y presión arterial de este sector de la población. Con los grupos de orientación nutricional, un modelo multinivel de educación sobre la importancia de la alimentación, el crecimiento y el desarrollo de los niños, se han realizado 33,000 reuniones. Se han puesto en marcha 362,000 proyectos de producción agrícola de autoconsumo y animales de traspatio. Se han celebrado convenios estatales de compras sociales de granos para beneficiar a pequeños productores. Hasta septiembre, Liconsa compró más de 517 millones de litros de leche a 11,009 productores nacionales. Se han apoyado los proyectos de 13,043 empresarios sociales a través del Instituto Nacional de Economía Social, mientras que la CDI contribuye con 1,484 proyectos productivos en beneficio de 87,073 indígenas. En tanto, el Indesol, en el marco del programa de coinversión social, apoya 883 proyectos. El Grupo Técnico de Pérdidas y Mermas de Alimentos desarrolló el Índice de Desperdicio de Alimentos en México, que concluye que en el país se desperdicia el 37% de los alimentos producidos. Para combatir estas pérdidas, Diconsa y la Asociación de Bancos de Alimentos generaron una estrategia conjunta con la que se han recuperado alimentos frescos. Se constituyó el Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre, que actúa como mecanismo de convocatoria, coordinación y diálogo entre los sectores público, privado y social. Se conformó el Comité de Expertos integrado por académicos, investigadores y especialistas en tema de alimentación, y se creó la Comisión Nacional Intersecretarial, mecanismo de coordinación entre 19 dependencias federales para la aplicación, operación, supervisión y evaluación de las acciones. Se han firmado acuerdos de desarrollo social incluyente con 31 entidades de la República Mexicana. Se han conformado 44,042 comités comunitarios en todo el país. A través de ellos, los ciudadanos por primera vez tienen la capacidad de decidir y dar seguimiento a las acciones prioritarias en sus comunidades. Para ello, se estableció un protocolo de certificación a través del cual los comités y ayuntamientos verifican las acciones y obras desarrolladas. Brigadistas pertenecientes a universidades y centros educativos participan activamente en el levantamiento de información y en la promoción y conformación de los comités comunitarios. En la Cruzada Nacional contra el Hambre, la diferencia está no solo en lo que se hace, sino en cómo se hace.
Cumpliendo con sus objetivos, seguimos moviendo a México. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Pues muchas gracias por la invitación a participar en este foro internacional. Yo vengo del programa Oportunidades, como muchos sabrán, es el programa más grande de política social del Gobierno de la República, y en esta ocasión, pues sobre todo con una gran convicción de que las familias Oportunidades que pertenecen al programa pues se vinculen principalmente con proyectos productivos. Y un poco como introducción quisiera platicarles que en realidad este tema de productividad lo vemos en el programa Oportunidades desde la concepción de los propios individuos, porque cada una de los componentes que tiene el programa en salud, en alimentación, en nutrición, pues van dirigidos precisamente a tener individuos más productivos. Y a partir de la instrucción del presidente de la República de rediseñar el programa Oportunidades, pues estamos incluyendo nuevos componentes, como lo verán en la presentación, precisamente con la intención de tener a mexicanos más productivos. En especial, por ejemplo, estamos con la Secretaría de Salud desarrollando un modelo de implementación de desarrollo infantil temprano para que los niños beneficiarios del programa pues puedan acceder a este tipo de servicios y tengamos, como se dicen, pues no solo niños sanos, sino además niños brillantes que tengan mayor capacidad de aprender las cosas que se les enseñan en las escuelas. Y bueno, empezaría diciendo un poco por qué ser productivos. Cuando iniciamos este sexenio en reuniones con las secretarías que llevan estos proyectos productivos, de repente nos preguntaban, bueno, ¿y ustedes por qué están aquí? Ustedes son del sector social, los productivos somos otras secretarías. Y bueno, pues aquí están algunas de las reflexiones. Lo primero es que la política social debe ser vinculada con la política económica, y lo vimos ya ahora con la presentación de los resultados de pobreza, donde sale la secretaria Rosario Robles y el secretario Videgaray a comentar precisamente los resultados, y esto pues finalmente va encaminado a vincular precisamente estas dos políticas. Los datos de pobreza en 2012 muestran que en México hay 53.3 millones de personas en esta condición y 11.5 millones en pobreza extrema, y lo más grave es que en los últimos 20 años no se han movido básicamente estos números. Los países con productividad sostenida han generado mayor riqueza, donde su población cuenta con oportunidades para desarrollarse. El crecimiento económico sostenido, equilibrado e incluyente provoca mayores y mejores oportunidades y convertir a México en una sociedad de derechos donde no existen barreras para el desarrollo nacional. Aquí está. Okay. En el Plan Nacional de Desarrollo, precisamente lo que busca, el gran objetivo es llevar a México a su máximo potencial, y establece precisamente toda una serie de estrategias, o prácticamente todas las metas del programa, del Plan Nacional de Desarrollo, tienen como fin pues elevar la productividad y llevar hacia México a este máximo potencial, partiendo de la convicción de que la fortaleza de la nación proviene de las regiones, estados y municipios, de sus empresas, de sus individuos, y no es únicamente una labor del Estado. En este sentido, se crea este eje transversal de democratizar la productividad, y lo cual implica llevar a cabo políticas públicas que eliminen los obstáculos que impiden alcanzar su máximo potencial, generar estímulos correctos para integrar a todos los mexicanos en la economía formal, analizar de manera integral la política de ingresos y gastos para que las estrategias y programas de gobierno induzcan a la formalidad, que también es otro de los retos, o sea, es hacer a las familias productivas, pero además dentro de la formalidad, incentivar entre todos los actores de la actividad económica el uso eficiente de los recursos productivos, que las oportunidades y el desarrollo lleguen a todas las regiones
sectores y grupos de la población, que eso también significa un gran reto para el programa, toda vez que el programa Oportunidades tiene una cobertura a nivel nacional, las 32 entidades en todos los municipios y prácticamente en todas las localidades del país. Y bueno, aquí vemos muy esquemáticamente cómo están las metas, las estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo y este objetivo de llevar a México a su máximo potencial, y donde además es muy claro al decirnos que únicamente a través del crecimiento amplio, sostenido e incluyente se logrará el desarrollo al que aspira la sociedad mexicana para ser productivos, para innovar y sobre todo para desarrollar con plenitud sus aspiraciones. Entonces no hay mejor política social que la generación de ingresos, la generación de empleo. Ahora, ¿cómo estamos nosotros pensando en la productividad? Y como lo decía, en cada uno de los componentes que tiene el programa Oportunidades y con innovaciones que están empezando a partir de esta administración. Primero, en el componente de salud y nutrición y alimentación, con la Estrategia Integral de Atención a la Nutrición, que es la ESIAN, que se había piloteado en años anteriores y que a partir de este año ya se lleva a todo el país, que tiene que ver con mejorar la calidad en los servicios de salud, el cambio de suplementos alimenticios a mujeres embarazadas, a niños en edad preescolar, a este esquema de desarrollo infantil temprano, con el objetivo de incidir en el incremento en el capital humano y la productividad desde la edad temprana. A su vez, en educación estamos rediseñando las becas del programa, estamos tratando de, a partir de las becas, conseguir que los niños se mantengan en la educación media superior, que es hasta lo que beca el programa Oportunidades, y a su vez vincularlos de manera efectiva con las becas de educación superior para los jóvenes que quieran seguir estudiando, que tengan acceso directo a estas becas. Además, también en esta administración estamos considerando apoyos monetarios a modalidades no escolarizadas, que eso no lo estaba becando Oportunidades, únicamente las escolarizadas. Ahora queremos becar a los jóvenes que estudian la preparatoria en formatos abiertos, en línea, que podamos también apoyar a los jóvenes que saquen su certificado de preparatoria a través de saberes con estos exámenes del Ceneval. Y algo muy importante es que estamos también considerando apoyos monetarios para capacitación para el trabajo, sobre todo en aspectos técnicos. Tampoco pensamos que todos los jóvenes tengan que terminar la educación superior, sino que a través de esta serie de ofertas que estaríamos ampliando puedan tener un acceso a una mejor educación y por consiguiente a un mejor nivel de vida. Estamos incidiendo en este sentido en el incremento en capital humano, la empleabilidad y adquisición de mayores habilidades para el trabajo. Y bueno, por último, la vinculación productiva y la inserción laboral. Y aquí finalmente no queremos que el programa Oportunidades crezca más y que tengamos un área dedicada a los proyectos productivos, sino queremos realmente articularnos de manera efectiva, complementarnos con toda la oferta institucional existente que hay prácticamente a lo largo de todas las secretarías del gobierno federal, acceso a créditos, que aunque ahora NAFIN es el que nos ayuda a llevar la transferencia a estas familias, las familias no están todavía teniendo acceso a estos microcréditos, la formación y desarrollo de capacidades emprendedoras, que también es algo muy importante. El programa Oportunidad tiene 6.5 millones de familias y no consideramos que las 6.5 millones sean realmente emprendedoras, ni tampoco estamos considerando que a cada una de ellas le demos un subsidio para un proyecto productivo. Estamos pensando en llevar esta capacitación, formar estos emprendedores y que a ellos sean a los que efectivamente le demos el subsidio. Y en ese sentido lo estamos incidiendo en ampliar oportunidades para el desarrollo de capacidades productivas y la generación de ingreso de las familias. Ya en el diseño de esta nueva innovación, pues nos queda muy claro que la sola ampliación de capacidades básicas
en hombres, mujeres en particular, no es suficiente para reducir esta condición de pobreza, sino que es necesario brindarles oportunidades productivas para que sean capaces de generar ingresos por su propia cuenta. ¿Cuál es la necesidad? Articular la política social y la de desarrollo económico productivo, mejorando la coordinación operativa entre los principales programas, y aquí hablamos de oportunidades y del programa de apoyo alimentario, el PAL, a PESA de Zagarpa, principalmente, donde ya iniciamos algo este año, con INAES, con la CONAFOR, la CONAVIO, el CDI, INADEM, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, entre otros. Los objetivos que estamos buscando es permitir a los hogares ampliar su liquidez, incrementar la productividad y dotación de activos productivos, desarrollar e implementar medidas para mejorar la inserción en los mercados, contar con asesoría técnica, que esto es muy importante dado las condiciones de nuestras familias, para la gestión y desarrollo de actividades productivas y al mismo tiempo ampliar la inversión en capital humano y explorar mecanismos de financiamiento de capital de trabajo al que al día de hoy no tienen acceso las familias beneficiarias del programa Oportunidades. Bueno, la estrategia la visualizamos que pensando en que cada uno de los programas productivos destine un porcentaje mínimo, pero que sea garantizado. Cada uno de ellos podrá decidir cuál sería este monto para las familias, oportunidades, agrupaciones y o comunidades, pensando en empresas sociales, incorporar formalmente a las entidades que operan estos programas de generación de ingreso, modificando sus reglas de operación. Y ahí hay, además de la modificación de las reglas de operación, pues hay un área de oportunidad muy grande al compartir información que tiene el programa Oportunidades, donde tenemos identificadas a todas las familias, donde podemos hacer un filtro sobre la capacidad productiva de cada una de ellas. Y en ese sentido ya hicimos un primer ejercicio con PESA de Zagarpa este año, donde a partir de la definición en donde ellos van a llevar sus proyectos productivos, nosotros les entregamos un padrón de beneficiarios oportunidades que tengan esta capacidad de emprendimiento a partir del filtrado de cierta información sobre las familias que tienen hectáreas para la agricultura, que los miembros de la familia se dediquen al campo o que eventualmente los jóvenes en educación media superior estén inscritos en bachilleratos agropecuarios. Otro punto que vemos muy importante para que en realidad estos proyectos productivos sean exitosos es brindar asistencia técnica y capacitación, que en el caso de PESA funciona muy bien el modelo en ese sentido, involucrar elementos de transferencia de tecnología productiva y de gestión, acompañar en la comercialización de los bienes y servicios, que eso también es muy relevante. De repente nos quedamos únicamente en la tecnificación, en ampliar estas capacidades, pero después no sabemos cómo darle salida a esta producción, y estamos pensando que estas actividades principalmente sean financiadas con el presupuesto de los programas y no con el acompañamiento de instituciones de educación superior, donde también hemos platicado con algunas y están muy dispuestas, sobre todo las que tienen más experiencia en incubación de empresas. Por otro lado, les quiero también platicar que Oportunidades continuará apoyando a cada una de estas familias por un periodo de tiempo que garantice la madurez de los proyectos, que es algo que también se ha señalado, ¿no? Que Oportunidades pudiera dejar fuera a estas familias por únicamente el hecho de recibir el subsidio, y en este caso no es así. Lo tenemos ya muy revisado en el proceso de recertificación de las familias, donde estas no serán dadas de baja hasta que no mejore su situación económica y salgan de esta pobreza coyuntural, porque ese es otro de los grandes retos, ¿no? Estos proyectos productivos primero podrían ser, en el caso por ejemplo de huertos de traspatio, pues que mejoren la alimentación de cada una de estas familias sin que necesariamente la saquen de la pobreza. Quizás en alguna otra etapa, pues que mejoren el ingreso de estas familias, pero marginalmente, y ya una tercera etapa, pues que efectivamente las puedan sacar de la pobreza. Entonces hay un gran reto de parte del programa de poder encontrar estos modelos que puedan servir para, sobre todo en el volumen que estamos pensando
llevar esta oferta y sobre todo conectarla de manera efectiva, porque vemos que en muchos de los programas pues prácticamente es imposible que nuestras familias puedan acceder a ellos si no es a través de alguna agencia o a través de alguna universidad que ayude a construir estos proyectos productivos. En el caso del INAES estamos desarrollando un proyecto especial dirigido a los jóvenes de educación media superior, donde hay todo un acompañamiento desde el diseño, la construcción de esta pequeña empresa hasta la incubación y sobre todo pensando en no empresas por individuos o por familias, sino en empresas sociales que realmente impacten en las localidades. Entonces, de mi parte es todo. Es un honor para mí estar también aquí junto al ingeniero Pedro de León, coordinador de delegaciones de CEDESOL. Vamos a compartir brevemente ya nada más algunas reflexiones para ir cerrando ya el evento y llegar a la clausura. Yo creo que desde el punto de vista que hemos compartido, yo en el sector, podemos tener una gran oportunidad en esta etapa de dar un nuevo paso muy cualitativo. Para nosotros yo creo que hay una pregunta de fondo en este tema. Es realmente el gobierno, los gobiernos creen en la capacidad y el potencial económico y productivo de la gente y de la gente más pobre. Nosotros creemos que los gobiernos no han creído en eso. Creemos que se han enfocado mucho más, incluso en una visión permeada también por muchos organismos internacionales, de tender a creer que el pobre solamente es capaz de recibir las limosnas, las migajas, los subsidios y de eso vivir. Un enfoque simplemente ligado a resolver carencias. No tengo dinero, te doy dinero, no tengo techo, te doy techo. Y no a ver a la población que está bajo de la línea de bienestar, como decimos en México, que tiene esa capacidad y ese potencial para producir, para ser productiva, hacerlo con calidad, para generar empresas viables, rentables. Yo creo que en este país no se acaba de ver ese gran potencial. De rincón a rincón del país, podría yo mencionar aquí nombres de hombres, mujeres, experiencias que a veces no se logran ver. Podría empezar a mencionar a todos los que están, yo creo, aquí en el salón de las organizaciones, gente que me acabo de encontrar de hace años, que no se imagina uno lo que están construyendo para generar realmente riqueza, empleos y distribuirla y vivir de un ingreso realmente permanente. Y digo que no se cree por parte de los gobiernos porque no podemos negar que el presupuesto mayoritario se sigue yendo al esquema de transferencias y donativos y no hay apoyo para el sector. La gente que está trabajando en ese país, en las selvas, en las montañas, no tiene a dónde recurrir todavía, a veces ni en el país ni en ciertos organismos internacionales, por esta visión que ha habido más de enfocarse a ver en la población las carencias y no las potencialidades. Y yo creo que ahí hay un cambio sustancial en el enfoque. Cuando uno ve, uno quiere decir, no me voy a quedar sin nadie, el Hugo que platicaba ayer de la FIES con la capacidad de comercializar, y puedo decir todos los nombres de las gentes de las organizaciones, hombres y mujeres. ¿Se cree o no se cree en ese potencial? No es pedirle a la población que cree en el gobierno, es pedirle a los gobiernos si creen en la población y si creen que esa gente pobre tiene la capacidad o no, porque nosotros sabemos que la tiene. En un país como México, ya lo han dicho mucho, de 117 millones de habitantes, 53 en pobreza, 94 millones en situación vulnerable de caer en la pobreza, y son datos de Coneval recientes y de INEGI, ¿no? En una población donde tenemos, si bien una desocupación que se marca apenas de 3.5 millones, pero que las que están en condiciones críticas es de 7.99 y con vulnerabilidad laboral, según vino reporte del INEGI, 39 millones y 18 millones en el sector informal. Entonces, un país con la riqueza que tiene México, pero con tremenda desigualdad, y creemos todavía con un enfoque en la política pública equivocado.
Se ha demostrado en un reciente foro, precisamente en donde estaba el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, él hacía un recuento y decía: en los últimos 12 años solamente se han tirado solamente en algunos de los programas 45,000 millones de pesos al año de subsidio y de dádiva a la gente. Si vemos lo que hay de montos de recursos destinados al sector productivo, no llegan, pero ni el 1%. Siempre el caso de Cedesol, con un presupuesto de 95,000, ya lo dijo alguien, el programa de opciones productivas tiene 400 millones. Entonces, esta cuestión es cuestión no solo de romanticismo, sino de hechos contenidos claros. Y esta gente ha demostrado, la gente que está en el sector más pobre de la población, ha demostrado que tiene esas empresas y que se ha mantenido. Hablaba el ministro de Trabajo de la mortandad. Las empresas de economía social solidaria se mantienen con los años, porque la apuesta es por la persona, no es por si gano más capital y la dejo y la abandono y me voy a cualquier país o cualquier lugar a ver si gano más. Nuestra gente se la está jugando con su gente, y si no sale se le vuelve a intentar y se le vuelve a sufrir y vuelve a salir, porque la apuesta es por la persona. Y eso, insisto, más allá de signos, no es cuestión de partidos ni identidades, es cuestión de viabilidad de un país, de viabilidad de la mayoría de la población. Hasta ese momento, yo insisto, no lo acabamos de ver. ¿Qué tendríamos que hacer para desplanar ese potencial que está ahí y que nadie está viendo, pero que es de lo que se mantiene? El secretario Mir, cuando era secretario de Hacienda, tuvimos la oportunidad de comer con él un día, y él decía que la población económica, de la población económica activa, el 18% está en ese sector. Creo que lo dijo también Raúl, alguien, son más de 12 millones de gentes, ¿no?, de la población económicamente activa, incluso del sector formal. Y son gente, parece mentira que ahorita cuando todavía nos acercamos con muchos funcionarios y nos dicen: oye, vamos a apoyar una empresa, una agroindustria para generar valor agregado, y la empresa, la agroindustria, cuesta 20 millones. Y dicen: no, eso no es para los pobres máximo 20,000 pesos por persona. Como si integrar cadenas productivas, generar valor agregado, fuera solamente para la economía convencional. Si no, obviamente la población en pobreza puede generar empresas con valor agregado, con cadena productiva, pues obviamente nunca va a acumular el recurso necesario. También creemos que la cuestión para detonar este potencial no requiere varias cosas. A nivel del sector tenemos muchos errores históricos internos que debemos superar. No hemos logrado un buen desarrollo institucional, buenos gobiernos corporativos, buenos consejos, buen nivel de empresarialidad, aunque hay mucho avance, pero tenemos que seguir por ahí. Criterios de evaluarnos al interno y obviamente de corregir errores, pero yo creo que ya la mentalidad en el sector, y aquí hay muchos compañeros y compañeras que lo están, hemos aprendido durante muchos años en que las empresas tienen que ser rentables, tienen que generar riqueza, tienen que ser productivas y competitivas internacionalmente, pero que lo que se genera utilidades se distribuye equitativamente y, como algo sustancial, creo que lo comentaba José Luis, se reinvierte, porque la apuesta es no acumular en lo personal el ingreso, sino reinvertir en la generación de nuevas empresas y nuevos empleos para la gente de la región. Pero hay condicionantes externas también. Yo me acuerdo hace unos años que nos reunimos con un grupo de productores cafetaleros en un Samos con Carlos Lindo Mil, el hijo, y les platicábamos todo esto, ¿no? Y él llegaba a la conclusión y decía: pues parece que muchos de los que están aquí son mejores empresarios que yo. Lo que pasa es que también cuenta el contexto externo en que nos movemos. El sector no ha tenido recursos de capital, no tiene los instrumentos y los vehículos con que cuenta la iniciativa privada convencional. Tiene que tener acceso también a conocimiento y tecnología. Para salir de la pobreza no es solo el crédito, no es solo el capital, hay que tener acceso al conocimiento, a los mercados, y hay que tener un marco legal también que nos permita avanzar. En este país todavía no contamos con las figuras jurídicas adecuadas, como en otros países de Mercosur o de Europa, para poder tener los consejos cooperativos, las figuras de segundo o tercer nivel empresariales. La ley que se creó adolece todavía de esas deficiencias, si bien marca un poco lo conceptual, pero no dota de vehículos. Yo les digo en corto, yo quisiera ver que los empresarios privados de este país hubieran creado la ley de mercado de valores, que se creó hace unos 5 o 6 años, y hubiera sido una declaración de principios muy bonita sobre el mercado de valores. Pues no, crearon la sociedad de inversión, crearon la sociedad bursátil y se crearon los vehículos adecuados. Entonces, si al sector social no lo dotamos
de instrumentos de capital, no lo dotamos de acceso al conocimiento, a la tecnología, no lo dotamos también obviamente del marco legal necesario, pues sería difícil. Y si no lo dotamos de programas y vehículos adecuados, tampoco. Pongamos las cartas sobre la mesa. Cuando una organización de este país que produce llega a una ventanilla del gobierno, la lectura es si trae un padrinazgo político, de senador, de gobernador, de central, grande, corporativo. Y la gente que está produciendo no puede acceder y decir, me van a rechazar porque no tengo bien mi plan de negocios, porque me falta tecnología, que eso fuera el rechazo. Que realmente la gente que está trabajando en este país pudiera llegar a un lugar y le dijera, ¿sabes qué? No pasas porque no hay mercado, ten cuidado. Pues no importa, lo corregimos y vamos. Pero la mayoría de instancias que hay todavía en los gobiernos están marcadas en el otro sentido. Creo, no me voy a alargar demasiado, son temas que conocemos. Insisto que los gobiernos siguen viendo con una lógica electoral de corto plazo. Si están las reformas en el país, yo quisiera ver que también hacia el sector social se pensara ya más en una visión de largo plazo. Ahorita voy a decir lo que hemos estado proponiendo, que Raúl, y hablo en general, pero obviamente estamos encontrando eco en funcionarios actuales que nos están dando cierta esperanza, pero obviamente se ve con una visión a corto plazo. O sea, hay que crear fondos de capital de riesgo y esos tienen que permanecer 10, 12, 15 años. O sea, no puede haber programas anuales, no puede haber programas, una empresa en madurar seria, pues va a tardar 7, 8, 10 años. Y si el sector social no tiene instrumentos adecuados a eso, es un absurdo. Seguimos tirando el dinero, aún el poquito que supuestamente va al sector productivo. Y lo más triste es que la gente sí está decidida, ya tiene esa mentalidad. La gente más pobre, ustedes escucharon a Sergio en la mañana, estuvimos en AFIN en agosto, me acuerdo, y pueden hablar de no romanticismo, pueden hablar de tasa interna de retorno, el valor presente neto, generación de vida, de planes de negocio, estudios de mercado. La gente ya lo entendió, los gobiernos no lo han entendido. Sigue esa acción electoral, sigue obviamente a veces más una lógica presupuestal, hay que ejercer el presupuesto, hay que mandar indicadores de apoyé 100,000 proyectos, ¿y qué resultado tuvo? ¿Cuántos ingresos permanentes hay? ¿Cuántas empresas siguen adelante? ¿Cómo afecta eso en el índice de Gini para mejorar la desigualdad? ¿Por qué no le entramos de serio al proyecto? La agenda, y hemos planteado los cómo. Somos un sector que no estamos nada más en contra. De hecho, no somos muy conocidos porque no tomamos calles. Estamos muy apurados trabajando, levantando la agroindustria, abriendo mercados, buscando financiamientos. Pero yo creo que ya es momento de que esto cambie. Porque no hay una señal clara todavía en el país de que esté marcando un rumbo, de que la gente que quiere trabajar y no vivir de dádivas del gobierno, reconozco lo que dijo la secretaria en la mañana, no queremos depender de los gobiernos. Incluso no queremos subsidios ya, queremos fondos recuperables. Se cree en el pueblo, denle crédito, no denle subsidio. Se cree en el pueblo, denle un capital que vamos a recuperar y a pagárselos. No tenemos por qué deberle a ningún político el que podamos desarrollar este país. La estrategia la hemos planteado, hemos sugerido, hemos trabajado arduamente en este último año con AFIN, con FOSIR, con CENSOL, para plantear un sistema de fondos que acompañe a las empresas desde las etapas muy tempranas hasta las que están en consolidación. A veces parece que cuando hablamos con esto nos dicen, pero no van a la gente más pobre. Sí, es la gente que está bajo la línea de bienestar, que está en los municipios de la Cruzada contra el Hambre, mucha de ella que recibe oportunidades, pero esa gente no se ve la otra cara de la moneda. No se ve que esa gente trabaja con productividad y con calidad y que se organiza y que quiere generar empresas rentables. Eso es lo que necesita para salir de manera permanente. Hemos planteado los cómo, muchos de ustedes son conscientes de ello, hemos trabajado juntos, hemos planteado propuestas de cómo salir. Creemos obviamente que esto requiere, además de fondos, requiere vehículos, empresas administradoras distintas, insisto, que puedan evaluar los planes de negocio, que puedan darles seguimiento y darles valor agregado y que podamos realmente ir consolidando gobiernos corporativos, gerencias adecuadas. Necesitamos capacitar a nuestra gente. Hemos generado instancias educativas para muchos de los gerentes, incluyendo con Mondragón, con la Universidad Americana, con otras instancias, para formar a nuestros propios dirigentes.
Insisto en que necesitamos las figuras jurídicas empresariales adecuadas. Se requiere también pensar en los fondos de infraestructura, por ejemplo, que tiene que ser solo, platicábamos con Pedro, en pensar no solo en la infraestructura social, sino en la productiva. Me acuerdo que a principios de año nos decían, oigan, pero es que ¿por qué ponen agroindustria por ahí en Ismael y su gente? Pero es que la van a poner en Morelia, pongan en la zona realmente pobre. No hay gas, no hay ferrocarril. ¿Dónde pongo la agroindustria? ¿Me exiges por reglas que la ponga en esa zona? Pues tengo que poner en Morelia, los socios y los dueños son de aquella zona, pero hay que ponerla donde hay infraestructura productiva. Si no, no va a poder funcionar la agroindustria, el invernadero. Creemos entonces que buena parte de la industria debe ir para allá. Creemos que había que revisar los presupuestos de las distintas secretarías para que realmente se enfoquen a esto, y tendría que haber también nuevamente estímulos a la inversión y a la reinversión. No estimular, yo no concuerdo, y hay muchos compañeros del sector de los países a lo mejor se molestarán, porque en los países hay estímulos por ser cooperativa y tienes un estímulo impuesto a la renta. Yo me he opuesto entre nosotros mismos a eso. Estimulemos los resultados, estimulemos que haya inversión, que haya reinversión, y si la reinvertimos en zonas de bajos ingresos, generamos empleo, que haya estímulo al impuesto de la renta o algo por lo que estamos generando. Y el otro último tema es que haya medición cuantitativa y cualitativa. Hoy en el país nadie sabe lo que significamos. Dije hace rato, el secretario Juan Antonio Mid, cuando se da Hacienda, dijo son el 18% de la población económicamente activa. Hemos con AFIN y todo intentado buscar, y con Censol buscar datos. No hay un dato duro que nos diga cuánto es lo que significa en empleos, en gente, en ingresos en este país, este sector social. Y ojalá nos demos a la tarea. Hay un cierto diálogo con AFIN y aprobación con Censol de que entremos, como sea José Luis, a los libros blancos, las fuentes satélite, y vayámonos midiendo y evaluando todos, sector social y gobierno, para definir qué estamos logrando y qué estamos avanzando, qué no. Ya cierro casi, para no... ¿qué resultados creo que esto podría dar? Creo que podría dar obviamente empresas permanentes del sector social, creo que pueden competir de tú a tú con cualquier otro tipo de empresa. Tenemos muchos tratos con empresarios privados y asociaciones con ellos en varias de las empresas. Podemos generar riqueza. La pobreza tendrá que superarse por ingreso permanente, adquisición de conocimientos, obviamente empleos formales. Toda la gente, y son conscientes en este ejercicio que hicimos este año, todas las nuevas empresas que se van generando, que son estos 98,000 gentes, y las empresas que vamos construyendo, todas están registradas, todas las empresas están registradas y todas las personas están dadas de alta en el SAT. O sea, vamos a la economía formal, pero parece que en este país no hay estímulos a quien está construyendo eso. No hay una señal todavía política clara de vamos hacia allá, salvo y reconozco la posición de la secretaria en la mañana que está empujando hacia ese lado. Como dijo el Congreso, muchos, y no hablo de partidos ni nada, no nos interesan solo los partidos, nos interesa realmente generar alternativas para la población. Habría una distribución del ingreso mucho mayor, lo hemos platicado, América Latina, todo, crecemos, el PIB no lo es todo, sabemos que hay que tener condiciones macroeconómicas estables, pero hay que cuidar cómo estamos generando el empleo y cómo estamos distribuyendo la riqueza. Creo que ya para terminar, estos esquemas y vehículos, como también creo que se tocó, podrían potencializar el uso de recursos públicos. Mínimo de 8 a 12 veces hasta más, si vamos a esquemas inteligentes hacia el sector social, que los doten de capitales de riesgo, que multipliquen con esquemas de garantías, que multipliquen con otras oportunidades de capital, que ojalá ICAF invierta también, y jalemos atracción de inversión al país para el sector social. La gente, hay que creer en ella, la gente sí está produciendo, sí es capaz de hacer empresas rentables y competitivas, y sí es la gente pobre. Y por último, ahora sí con esto cierro, creo que habría resultados también más allá de los cuantitativos, y podemos discutir de econometría, y podemos discutir de las proyecciones que se quiera, pero podríamos obviamente recuperar, y eso lo ha insistido mucho la gente que hemos trabajado ahorita en Censol, en AFIN, recuperar la dignidad de la gente, que la gente que quiere trabajar en el país se le diga enseñar por ahí va, y esto va a ser una bola de nieve, y va a marcar rumbo. Y quiero poner el último tema en la mesa. Esto, si se hace, libera una fuerza social autónoma, organizada económicamente, y eso he visto que a pocos políticos les llama la atención. Tendríamos que ir generando políticos con un nivel de estadistas para gobernar un pueblo que no esté muerto de hambre, para gobernar un pueblo que sea autónomo, que sea libre, que tenga sus propias empresas. Es posible, y yo creo que irán surgiendo los políticos y las políticas en ese sentido. No podemos llegar acá en campaña electoral, cada quien ofreciendo si da más dinero regalado o un poco más. No,
podemos tener un país donde la gente, el sector social, sea libre y autónoma y no sea controlada. Y no sea, creemos que eso es posible. Y entonces sí, el político que haga eso se llevará el voto, ¿no? Pero con gente autónomamente libre y económicamente soberana. Creo que tenemos la oportunidad. Yo soy convencido y encariñado con mi sector. Sé que seguiremos dando la lucha, ¿no? De forma, con trabajo, con productividad, pero creo que hay que poner en la mesa y hay que ver realmente hacia dónde va. Y eso se tiene que concretar, pues obviamente en fondos, en presupuestos, en vehículos concretos que generen. Porque de discurso, la gente, aún la gente pobre de este país, tiene ya otro nivel y otro nivel de conciencia. Con eso termino. Agradezco mucho esta oportunidad. Muy bien, pues buenas tardes. Yo simplemente me subí a acompañar a Jesús Campos y hacer un breve comentario al margen. ¿Sí tenemos tiempo, Mary? Sí. Un breve comentario, nada más complementando, no sin antes felicitar muy encarecidamente a Eugenio Robles, a Jesús Campos por la organización de este evento. Y con ellos también al equipo del subsecretario Ernesto Nemer, encabezado por Enrique Ceballos. Agradecerles, como lo hizo la señora secretaria en la mañana, a todos nuestros extraordinarios ponentes con las experiencias de distintos países, con las experiencias también de México. Agradecerle al público que desde la mañana hasta esta hora está completito en este evento, no podía ser para menos. Yo quisiera complementar rápidamente, hacer la reflexión en voz alta sobre la exposición que hizo Certuche de oportunidades y resaltar algo que mencionó la señora secretaria en la mañana. Como parte complementaria a oportunidades se creó el programa que le llamamos Pan Sin Hambre. Es un programa muy modestito que está pensado en 3 etapas y con 3 componentes. La primera es una tarjeta de 645 pesos que se cambia en las tiendas de Iconza por 13 productos. Y esta tarjeta está calculado, como se dijo por nutriólogos, de que le proporcionaría a una familia promedio de 4 miembros, como nos lo reporta el INEGI y el Coneval, 1.300 calorías por día. El asunto es que el ser humano requiere de 2.300 para desarrollarse y crecer. Las otras 1.000 calorías tenemos pensados que se adquieran desde el programa que estamos arrancando junto con la tarjeta Pan Sin Hambre de huertos familiares. Con el huerto familiar, entonces ya aseguraríamos que esa familia, entre los productos de Diconsa y el huerto familiar, tiene completamente asegurado y con creces una alimentación, que es el primer paso en el que pensó el propio presidente de la República cuando habló de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y junto con estas 2 acciones, la tarjeta y el huerto familiar, la apuesta, la aspiración, es que esas familias que han surgido de la parte más marginada del país, las familias PAN, son las que no están en oportunidades porque no hay una clínica o porque no hay una escuela o porque están en las barrancas o en las montañas de los cerros. Son las que se habían quedado rezagadas de la atención en oportunidades porque no se puede llegar con ellas. Y esas fueron 30,000 familias. El primer esfuerzo fue llegar hacia allá y darles esa posibilidad. Entonces, la tercera vía, una vez que nos demuestran que están cumpliendo con los requisitos del Pan Sin Hambre, que tiene que ver con que midan a sus hijos, con que consuman los alimentos, con que estén dando resultados en nutrición y que tengan su huerto familiar en producción. La tercera posibilidad a la que aspiramos es a que accedan a un proyecto de desarrollo que le podemos llamar proyecto productivo, proyecto de economía social. Y por eso la apuesta a este esfuerzo de Jesús Campos y al esfuerzo de muchas organizaciones que ya existen en el país. Y por eso es tan motivador ver el primer arranque y la comunión entre la Sede Sol y el FOSIR en este primer fondo que se creó en el 2013 y la posibilidad de acceder a un fondo mayor
para que se convirtiera un poco en la punta de lanza de la oportunidad de estas familias que son los pobres de los pobres, para que pudieran demostrarnos que, como lo dijo la secretaria en la mañana, allí hay un gran potencial de crecimiento. Sí, muy bien. Allí hay un gran potencial de crecimiento que por razones simplemente de exclusión, como lo dijo Jesús, se han quedado fuera del desarrollo. Dejarles, sobre todo a los ponentes mexicanos, a las organizaciones de este país que están aquí presentes, ese reto, porque el problema de la pobreza no es un asunto solamente de los pobres y del gobierno. El problema de la pobreza debemos entender que es un asunto de todos, y que si no lo entendemos así, seguiremos padeciendo el México que actualmente tenemos. Muchas gracias, con eso concluyo. Buenas tardes. Yo creo que sí, quién sabe cómo le hicieron todo el día aquí, pero yo que a lo mejor eran más altos, pero yo que estoy chaparrito, sí. Bueno, es para mí un gusto saludar a la Secretaria de Desarrollo Social, a la maestra Rosario Robles, y también a Raúl Solís de Nacional Financiera. Y traigo unas palabras, pero creo que vale la pena hacer un recuento de la iniciativa y de cómo este foro del día de hoy, donde se tocaron temas de la empresa social, de la estrategia productiva que se quiere impulsar, es un foro sin duda muy relevante. Y antes de iniciar, lo que quisiera también es expresarles el saludo del secretario de Hacienda, del doctor Luis Videgaray Caso. Desafortunadamente no pudo estar él hoy aquí con nosotros, pero les manda sus saludos y también su reconocimiento por el esfuerzo que se ha hecho en este foro. Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto se ha desarrollado una agenda de cambio estructural muy relevante, muy importante. La agenda de cambio estructural es una agenda que tiene un elemento transversal, o un elemento que aparece en todas las iniciativas que hay, desde la laboral, la educativa, la de telecomunicaciones, de competencia económica, la fiscal, la financiera, en fin, todas las reformas tienen un elemento común, y el elemento común es tener características o condiciones para que haya un mayor desarrollo, y sobre todo para que haya un mayor desarrollo para las pequeñas y medianas empresas y para las personas y los grupos que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad. Y es en ese sentido que, por ejemplo, la iniciativa de reforma financiera, que fue presentada en mayo y aprobada hace pocos días en Cámara de Senadores, es una reforma que sin duda tiene esos elementos para que haya más crédito y que sea más barato, como se ha señalado. Tiene factores de competencia que lo que promueven es que precisamente las personas de menores recursos tengan mayor defensa ante las instituciones financieras, por ejemplo, a través de Conducef, dándole a Conducef a su dictamen técnico, dándole ahora carácter de título ejecutivo para que la gente con ese dictamen técnico pueda ir al banco y tener una retribución del daño que le haya causado la institución. También va a haber un buró de instituciones financieras ahí. En fin, elementos que promueven eso. Y una parte muy importante es la banca de desarrollo. Y en la banca de desarrollo, ahí lo primero que hace la reforma es modificar el mandato de la banca de desarrollo. El mandato de la banca de desarrollo actual, porque será vigente una vez que se publique en Diario Oficial, el mandato de la banca actual dice que la banca de desarrollo debe de preservar el capital. Y la mejor manera de preservar el capital, aunque suene, por lo ilógico que suene, es no prestando. Esa es la mejor manera. Lo que hace ahora el nuevo mandato de la banca de desarrollo es desarrollar los sectores a los cuales está destinada, buscando la sustentabilidad de capital. Y eso nos va a dar la flexibilidad necesaria para poder apoyar iniciativas, como estoy seguro fueron las que se presentaron el día de hoy, a través de diversas instituciones.
Bansefi, que es la banca de servicios de ahorro, básicamente se va a transformar en el Banco Social Mexicano para atender particularmente a las personas de menores recursos, para que haya mayor inclusión, para que se generen productos financieros que tomen en cuenta o que promuevan la igualdad entre los hombres y las mujeres, la equidad de género. También a través de Financiera Rural, que tiene un cambio de denominación y también un cambio en su estructura para que pueda hacer más en el sector del campo, donde todos sabemos que es donde se concentran los mayores problemas de pobreza, sobre todo la pobreza más elevada, y particularmente el caso de Nacional Financiera, donde en Nacional Financiera se va a permitir este cambio de mandato para que se desarrollen productos para pequeñas y medianas empresas y para que tenga mayor participación precisamente en este tipo de iniciativas, que es la iniciativa que hoy, gracias al esfuerzo de la secretaria Robles, se está presentando, que es el Fondo México Social. El Fondo México Social, les digo, es una iniciativa de la secretaria que responde a varios factores y a varias características que se quieren lograr en la estrategia que tiene la secretaria y el señor presidente para promover el desarrollo social. Hoy por hoy, todos los apoyos que se otorgan por la Secretaría de Desarrollo Social son apoyos no recuperables. Los apoyos no recuperables tienen su valor y un valor relevante en términos de aliviar la pobreza, pero la secretaria identificó un cierto tipo de producto o un cierto tipo de iniciativa de gestión pública que no está basada en apoyos no recuperables, que está basada en capital de riesgo para aportar, para ser socio de las empresas sociales. O sea, lo que busca la secretaria con el Fondo México Social para empresas del sector social con impacto al desarrollo es precisamente esa posibilidad de asociarse en un esquema de mediano plazo para que las empresas puedan tener un impulso productivo relevante. Y en esa asociación, que no son dávidas, que son una asociación donde lo que se espera es precisamente que las empresas puedan crecer en un entorno teniendo un socio como la Secretaría de Desarrollo Social a través del fondo. El fondo es una iniciativa, les digo, de la secretaria, que lo que hace es, inicialmente con los recursos que se tengan, analizar empresas, utilizando la capacidad de la Banca de Desarrollo, de Nacional Financiera, del Fondo de Fondos, para tener ese andamiaje para poder revisar las empresas de carácter social, empresas que tienen un potencial elevado de crecer, pero que hoy quizás están marginadas del sector financiero, y que esta participación del fondo, con el orden que le dará el fondo a cómo se hacen, desde cómo se hacen los números, cómo hablar con una institución financiera, cómo tener principios de lo que nosotros decimos de gobernabilidad o de gobierno corporativo, principios que les permitan a las empresas tener una mayor capacidad para desarrollarse en el tiempo, y que compartamos el riesgo, que se comparte el riesgo con esas empresas para que puedan crecer y apoyarlas. Ese es el espíritu del fondo que la secretaria Robles con su iniciativa hoy día se está concretando. El fondo, sin lugar a dudas, lo que se espera con los recursos iniciales, que por cierto, los recursos iniciales son una participación de la Secretaría de Desarrollo Social, pero también el Fondo de Fondos de NAFIN puede tener una participación, también instituciones financieras internacionales interesadas en esto pueden tener una participación, y lo que se hace es potenciar el recurso. Y ahora, no son aportaciones, son inversiones en sociedad. Eso es lo que hace el fondo, y el valor del fondo es tener este acompañamiento, tener un socio, tener como socio al fondo para poder crecer, para buscar la formalidad, que es lo que se ha buscado con las diferentes iniciativas que ha desarrollado el gobierno de la República. Y en ese sentido,
lo que está anunciando hoy la secretaria Robles son buenas noticias y es un paso bien importante en el abanico de instrumentos del sector público para promover el desarrollo y precisamente de las pequeñas empresas. Va a ser un trabajo intenso, importante. El análisis de las empresas es un trabajo permanente. Se va a crear un equipo dedicado para la inversión y la administración del fondo y los resultados se van a ver en el tiempo. Típicamente un fondo de capital privado para las empresas grandes toman el periodo de maduración de las inversiones de la sociedad, es un periodo entre los 5, 7, 10 años. Aquí va a ser lo mismo. Entonces, la secretaria está trabajando para el mediano y largo plazo en beneficio de esas empresas, pequeñas empresas que tienen un amplio potencial de crecer y donde se hacen las cosas bien. Por eso, en la Secretaría de Hacienda celebramos y reconocemos el esfuerzo de la secretaria, la iniciativa. La Banca de Desarrollo, a través de Nacional Financiera, está a las órdenes y estará para apoyar estas iniciativas, y creemos que vamos a tener muy buenos resultados en el tiempo. No van a ser inmediatos, son resultados de periodos de maduración largo, pero es un proyecto de largo alcance. Y si hay éxito, el fondo puede ser escalable y puede seguir habiendo segundas inversiones de estos fondos de capital, como se hace en los fondos de capital a nivel internacional. Entonces, enhorabuena, agradezco nuevamente, secretaria, la invitación. La Secretaría de Hacienda, repito, estamos contentos del desarrollo del fondo. Es precisamente el tipo de iniciativas que hemos buscado, que tienen el propósito de promover la formalidad, de promover el desarrollo y sobre todo de que al final del día haya beneficios para las familias mexicanas y sobre todo para las familias mexicanas de menores recursos, como nos lo ha indicado el señor presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto. Muchas gracias y enhorabuena, secretaria. Ahora le pediría a la secretaria de Desarrollo Social que hiciera la clausura formal de este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecerle al subsecretario Portela el que el día de hoy nos acompañe. El subsecretario Luis Videgaray me habló hace un rato, me comentó pues que son tiempos y momentos muy importantes desde el punto de vista del periodo legislativo, de la intervención pues de la Secretaría de Hacienda en las reformas que todavía, o la reforma que todavía está pendiente, y lo entendemos y sabemos que contamos con su absoluto respaldo. Y con el subsecretario Portela pues platicamos esta idea inicial del Fondo México Social, y una vez que lo habíamos platicado con NAFIN y que habíamos contado con todo su apoyo y su respaldo, porque nos parece muy importante y desde el principio, y creo que este es un gran viraje, ya es una gran diferencia de este gobierno con relación a otros, este vínculo de la política económica que mandata la Secretaría de Hacienda y la política social que tiene en la Secretaría de Desarrollo Social su cabeza como parte del Gabinete de México Incluyente, y que si no están entrelazadas pues difícilmente podremos realmente conseguir estos objetivos de mayor bienestar, de mayor progreso, de mayor prosperidad. Así es que el México próspero que encabeza Hacienda y el México Incluyente que encabeza la Secretaría de Desarrollo Social pues están entrelazados, están muy vinculados, y solo en esta lógica y en esta perspectiva y en esta visión podremos trascender pues todas las políticas que tradicionalmente hasta ahora se han implementado, y de ahí esta apuesta del Fondo México Social y del respaldo que hemos tenido de la Secretaría de Hacienda, que yo agradezco enormemente. Pienso que estamos en momentos de gran apertura en muchos sentidos. El día de ayer la Cámara de Senadores aprobó, por ejemplo,
la reelección de nuestros legisladores y de nuestros legisladores, tanto diputados como senadores. Y decía la senadora Cristina Díaz en su intervención, pues que se habían roto ideas fijas en el sentido, después de tantos años y de la tradición histórica del pueblo de México, como es la no reelección, pues se habían roto estos tabúes, se habían roto estas ideas. Yo creo que aquí estamos también rompiendo una idea, la idea de que la empresa social no es una empresa productiva o no puede ser una empresa que promueve el desarrollo. Y si estamos compartiendo el riesgo de extraer nuestro petróleo, o queremos compartir el riesgo de extraer nuestro petróleo o nuestro gas shale con empresas extranjeras, pues cómo no vamos a compartir el riesgo de promover el desarrollo de nuestro campo con las empresas sociales mexicanas. Yo creo que son dos riesgos que valen mucho la pena, que tienen que ver con el desarrollo y el crecimiento de México y que tienen que ver con la prosperidad y el bienestar de las familias mexicanas. Así es que, pues, a mí no me queda más que clausurar este evento que ha sido muy exitoso, con experiencias internacionales, con nuestras propias experiencias, y decir que tenemos un desafío que es convertir este Fondo México Social realmente en una alternativa de la empresa social para México. De este tamaño es nuestra tarea, pero estoy absolutamente segura que con el apoyo de la Secretaría de Hacienda, por supuesto con el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto y con esta visión de un desarrollo social entendido no solo como una inclusión social, sino productiva, podremos llegar a un muy buen puerto con este Fondo México Social. Muchísimas gracias a todos por su presencia y pues damos por clausurar este foro tan exitoso el día de hoy. Muchas gracias.